Bueno, una de las cosas que tiene de preponderante la historia de Roma es su traslado, su paso, ¿no? En la línea de tiempo de la monarquía a la república. En la Roma monárquica nos vamos a encontrar con la aparición, ¿sí? Dentro de lo que es una ciudad-estado, como lo es esa Roma, ¿no? Eh, de un rey de carácter electivo y vitalicio, que va a funcionar como un jefe, ¿no? Como un jefe político y religioso que a la vez tenía en su posibilidad el ejercicio de la justicia y que también tenía, por supuesto, un carisma para lo que es la guerra, ¿no? Poder manejar el ejército. A lo largo de la historia monárquica, Roma tuvo 7 reyes aproximadamente, y el rey en ese sentido no es que tenía, que acá viene la diferencia, acá viene la distinción, no es que tenía un poder absoluto como habíamos conocido en otras regiones de nuestros estudios de ciencias sociales, sino que acá aparecía una institución con mucha fuerza y mucha relevancia que era el Senado, que a la vez tenía en su carácter la posibilidad de elegir, de acompañar la elección de un rey. Es que prácticamente era un consejo del Estado. Este Senado, mayormente como dijimos alguna vez, estaba integrado por los descendientes de los fundadores de esta Roma, ¿no? Y en esa descendencia generalmente participaban aquellos que estaban con una mejor escala social, ¿no? Que pertenecían entonces a una clase de patricios. Habíamos dividido a los patricios, los plebeyos y por debajo de todo esto a los esclavos, ¿sí? En nuestra pirámide social. Uno de los reyes que siempre puntualizo un poquito para analizar la cuestión romana es a Tarquinio Prisco, que fue básicamente el organizador de la ciudad, que se establece como rey de tribus y otorga el nombre de romanos, siendo que Roma, ¿no? O siendo que esa región en realidad había estado, digamos, apuntalada por distintos pueblos, ¿no? Distintas etnias. Entonces acá se otorga el carácter de romano, se fundan, ¿no? La civita romana e introduce a los patres minorium gentium. Esto es que se incrementa el Senado y por primera vez se conforma un ejército romano, entendido como ejército de Roma. Bien, todo esto con Tarquinio Prisco, que va a tener una larga descendencia, ¿no? Y que va a configurar claramente la Roma monárquica que después va a derivar en la República, ¿sí? Una república que, como dije, va a tener como una fuerza de choque fundamental lo que se va a dar entre los patricios y los plebeyos, como decía antes, con los esclavos por debajo de la pirámide. Entonces, si en la pirámide social también entendemos rey, senado y comicios, nos damos cuenta de esa capacidad que tiene que tener un jefe político y religioso como era el rey de Roma, ¿sí? De esta Roma monárquica, pero a la vez el Senado como la restricción a ese poder del rey. Bien, porque son quienes participan de la elección de los reyes. Mientras que por debajo los comicios, ¿sí? Se aseguran todo lo que tiene que ver con la paz y la guerra, ¿no? Como para poder equilibrar un poco el poder, que eso es lo complejo de esta Roma monárquica. Hay algunas situaciones, ¿sí? Que conllevan justamente a este paso a la república. Los reyes etruscos que habían gobernado a esta Roma en el siglo VII a.C. trataron de que el poder del rey no fuera un poder electivo, sino hereditario, como decía antes, ¿no? Por eso la aclaración en Tarquinio Prisco. Y por eso impidieron a los patricios, a los latinos, ¿no? Le impidieron justamente ocupar el trono. Es decir, lo trataron de hegemonizar entre ellos, ¿sí? Esto alarmó a los patricios, que entonces en el 509 a.C.
van a provocar una revuelta y destituir al rey etrusco Tarquinio el Soberbio. Luego de destituir a este rey es cuando realmente se logra abolir la monarquía y establecer un nuevo sistema de gobierno que va a ser la república, una etapa republicana que va a durar hasta el 27 a.C. Entonces, aproximadamente desde el 510, 509, 510 a.C. hasta el 27 a.C. se promueve lo que va a ser la República Romana y que va a tener entre sus grandes nombres a Julio César, que también va a dar inicio a una etapa muy compleja de lo que es el estudio de Roma. En la abolición de la monarquía, la república, ¿sí?, va a contar con la institución del Senado, que van a tener a su cargo las leyes, la administración y la guerra, van a tener la capacidad de votar, y los comicios, ¿sí?, que también van a votar leyes y van a elegir a los magistrados. La república es la república por la defensa permanente, ¿sí?, que va a ser una república en completa expansión, con una fuerte organización militar, que va a ser permanente por economía, pero también por las pedagogías que se van a desarrollar a lo largo de toda esta república. Cuando decimos pedagogía son las enseñanzas o la aparición de formas concretas de ejercer el poder y de alguna manera, ¿sí?, sostenerse en distintos cargos. Van a aparecer las asambleas de la plebe también con el tiempo, de esta puja entre los patricios y los plebeyos. Va a surgir un tribuno de la plebe, ¿sí?, y después va a aparecer la figura del dictador. Por lo tanto, la república no solamente va a cambiar la estructura del nombre de una monarquía a una república, sino que la república va a cambiar las instituciones de Roma también. Y en ese ejercicio las pujas sociales son muy importantes, porque de lo que acontece entre los plebeyos y los patricios, es en tanto lo que los patricios también tienen que empezar a conceder para evitarse las revueltas sociales. Entonces, así las cosas, la República Romana se va configurando también dentro de un carácter expansivo en una especie de espacio que a la vez tiene que ir concediendo. Las instituciones de las repúblicas, ¿sí?, que yo después les voy a dejar un PowerPoint, se encuentran entonces con la ya nombrada como el Senado, las asambleas o comicios, ¿sí?, donde ahí van a aparecer los comicios curiados, que se ocupaban de los temas religiosos. ¿Se acuerdan que yo les decía de los curas, curia, ¿sí? Por eso esto viene de los comicios curiados. Nada que ver, igual todavía no estamos hablando de la religión católica, que ni existe, ¿sí?, en estos tiempos de la República Romana. Los comicios centuriados, que eran los funcionarios superiores, cónsules, pretores y censores. Y después, con el tiempo, la asamblea de la plebe, que elegía a los ediles, cuestores y tribunos de la plebe. La magistratura, ¿sí?, y después, cuando se incorpora el tribuno de la plebe, defensor de los plebeyos, ¿sí?, también va a surgir la figura para situaciones de emergencia entre los romanos, donde se crea el cargo de dictador, con un poder sin límites. Esto es lo que va a explicar un poquito lo que después vamos a ver, ¿sí?, que tiene que ver justamente con la etapa preimperial de lo que va a ser esta Roma tan interesante a la hora de leer y estudiar. Bueno, les mando un abrazo grande y después les dejo el PowerPoint en el Classroom. Saludos.